Buenas tardes. Recibimos esta tarde a Juan Manuel Ruiz Galdón. Juan Manuel actualmente es el titular, el jefe de la Oficina de Gestión Tributaria, aquí en Málaga, quien se encarga de la fiscalidad local, por así decirlo. Y nos va a hacer una aproximación a la fiscalidad, como he dicho, de las haciendas locales, de Málaga en concreto, en relación también con fiscalidad nacional y europea. Él ha hecho una tesis doctoral, es doctorado cum laude por la Universidad de Málaga para las haciendas locales con propuestas de reforma. Y bueno, va a hacer una charla muy amena, no es tanto una clase magistral, sino un acercamiento para que vosotros también en cualquier momento podáis interrumpir y plantear aquellas dudas que tengáis. ¿De acuerdo? Así que cuando quieras. Vale, muchas gracias. Bueno, en principio también quiero deciros que actualmente vengo dando charlas y clases en otras universidades, también europeas y americanas y sudamericanas sobre todo. Lo vengo a decir por una cuestión muy clara. En Sudamérica, ahora el 28 voy a Venezuela, a una universidad, ya ves cómo está Venezuela ahora, pero bueno, hay que ir. Y allí a este tipo de encuentros, jornadas o charlas, se le llama conversatorio. Se le llama conversatorio. Y la diferencia es que la palabra la tienen los que están allí. Es decir, el que está aquí lo que tiene que hacer es introducir en una temática para que el debate se abra allí, porque allí está la verdad. Ahí está lo que en un futuro va a ser nuestro país, nuestro pueblo, nuestra ciudad. Y es por eso por lo que, en principio, hay una diferencia muy clara, que es que en esos países se pelean por estar ahí y nosotros nos peleamos por estar allí. Yo también, ¿eh? Yo también, cuando iba a una clase, pues, ponía al final, ¿por qué? Porque, bueno, yo iba a escuchar, pero bueno, lo que no quería primero es que me preguntaran. Si me ponía ahí, parece que me iban a preguntar. Pero lo que tenemos que hacer al revés es que me tienen que preguntar a mí. Bueno, yo les vengo a mostrar un escenario que desde mi llegada al Ayuntamiento de Málaga, porque yo procedo de la Administración Central del Estado, los países normalmente tienen, digo en el entorno europeo, pues tres poderes, que son, uno es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En el Ejecutivo y entre el Legislativo hay otro que se llama la Administración. Y la Administración no tiene color, la Administración tiene que funcionar independientemente del color político que haya la Administración. Bueno, yo soy funcionario del Estado español, del Estado español. De un Estado español que realmente tiene 17 estados. Tiene 17 comunidades autónomas con 17 presidentes, con 17 administraciones. Y ahora lo vamos a explicar un poquito, ¿no? Pero también un estado donde hay 17 estados, pero también hay 8.000 mini-estados, 8.100 y pico municipios, donde cada municipio también hay, pues, un presidente de gobierno, en este caso un alcalde, hay un presidente de parlamento, del pleno, es decir, todo se va repitiendo. Y ahora vamos a ver si eso está bien o está mal en nuestro país. No, bueno, pues de mi llegada al Ayuntamiento de Málaga enfoqué este tipo de encuentros que lo iniciamos con los niños. Nos íbamos a los colegios a explicarle un poco qué es la ciudad y a intentar explicarles que ellos iban a ser en un futuro los que iban a pagar sus impuestos. Y cuando se rompe un mobiliario, pues no hay que aplaudir, hay que decir quién lo paga. Dice, no, eso lo paga el ayuntamiento. El ayuntamiento somos todos los ciudadanos, eso lo pagamos nosotros. Y pues hay que tener atención. Yo cada vez que hay, por ejemplo, lo digo, un botellón, y lo hay en no sé dónde, bueno, ¿eso qué cuesta? Pues a lo mejor cuesta 200 o 300 mil euros en limpieza. ¿Y eso quién lo paga? Pagamos todos. Entonces, todas esas cosas hay que mirarlas. Ayer o anteayer había en el telediario una noticia, a ver qué opináis vosotros. En el Rocío, pues las hermandades pasaban un río y ahora hay un pueblecito que tiene ese territorio, un pueblo, y el alcalde, en este caso creo que la alcaldesa, decide que todos los que pasen por allí pues paguen cada carro pues una cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque claro, pasan, lo ensucian todo y al pueblo le cuesta muchísimo dinero limpiarlo.
Entonces, ¿qué opináis? Es decir, está bien que lo ponga. Al principio nos viene una cosa a la mente. Pagar no es bueno. Pagar no es bueno. Entonces, que no se pague. Pero entonces si no se paga, ¿quién lo limpia? ¿No? Es decir, ahora lo limpian los 3.000 habitantes del pueblo que no van al Rocío y que no tienen, que lo tienen que limpiar porque tienen que disfrutar de ese espacio. Bueno, pues eso, entre comillas, ¿en qué estaríamos hablando? ¿Eso es un impuesto? ¿Es una tasa? ¿Es un precio? Ya veremos rápidamente qué es una tasa. Pero bueno, os comento una situación que ha pasado hace un par de días. Pero bueno, queríamos convencer o queríamos empezar a que entendieran los niños que van a ser los futuros contribuyentes del mañana, ¿no? Y esto nos ha ido saliendo también que esto ya son el 7º año que llevamos haciéndolo. Ya después se hicieron en los institutos, después ya se hicieron en las universidades y ahora también lo estamos haciendo por primera vez aquí, ¿no? Yo para una cuestión, para que nos vayamos aproximando, aterrizando en la temática de la fiscalidad, es que estos encuentros cívico-tributarios lo que pretendíamos es saber de lo municipal. De lo municipal. ¿Qué es un municipio, no? Y para intentar explicar lo que es un municipio había que intentar explicar lo que en España se entiende por entidades locales. Entidades locales. ¿Y eso de entidades locales qué es? Bueno, pues había que ver entonces cómo está configurado el país, es decir, nuestro país, que hemos hecho entre todos, cómo está territorialmente configurado. Si tendríamos que ver, pues, qué es una aldea, qué es una parroquia, qué es un barrio, qué es un municipio, qué es una diputación, qué es un consejo insular, qué es una provincia, qué es una comunidad autónoma, qué es una metrópoli o un área metropolitana, qué es una comarca. Puedo seguir, ¿eh? Puedo seguir. Este es nuestro país. Es una maraña, complicada. Por eso hay que explicarlo un poquito porque vosotros necesitáis saberlo. Porque cada vez que os sentéis delante de un telediario, cada vez que os sentéis delante de un medio de comunicación, quiero decir, la prensa o la radio, tenéis que saber lo que están hablando, porque vosotros sois los que vais a cambiar. Si es que tenéis fuerza, vais a cambiar el escenario no de nuestro país, que es esta nación, que es en España, sino un entorno mucho más amplio que es Europa. Pero un segundo nivel o un segundo paso que tenemos que tener conciencia y tenéis que tener conciencia vosotros, que es el gasto público. ¿Qué es el gasto público? Esto que hablamos de la sanidad, la educación, los recortes, los no sé qué, los no sé cuánto. ¿Qué es el gasto público? La Constitución lo viene y lo define muy bien, ¿no? Que son esos derechos que tienen los ciudadanos. Pero el gasto público, ¿quién lo paga? Lo pagamos los ciudadanos. Entonces tenemos que ver realmente qué estamos gastando en cada tipo de administración, en este caso la administración municipal. Y lo vamos a ver, ¿no? Y cómo España ha llevado un proceso descentralizador tremendamente rápido hacia las comunidades autónomas, en cambio en otros países pues ha llevado una configuración diferente, ¿no? Pero vamos a ver cómo también ha llegado al nivel local, es decir, el nivel local, ¿qué se encarga el ayuntamiento? ¿De qué gasto estamos hablando? ¿Que el ayuntamiento qué obligaciones tiene? ¿Qué paga el ayuntamiento? Porque muchas veces estáis hablando de algún gasto público que a lo mejor pensáis que lo está pagando el Estado y lo paga un municipio, o pensáis que lo paga la comunidad autónoma o lo paga un municipio. Y luego, en un tercer nivel, es el ingreso público. Es decir, el gasto público es una cosa, el ingreso público es otra. Cuando hablemos de gasto, si ahora vosotros sois un gobierno, todos querréis ser ministros de carteras donde haya gasto público, donde gastéis, porque es muy bonito gastar. Yo he sido director del Instituto Nacional de la Seguridad Social y dábamos pensiones, una jubilación, una invalidez, qué bien, un abrazo, qué bien, qué contento estoy. Pero cuando era director de la Tesorería General de la Seguridad Social y tenía que embargar a un inmueble de una empresa, porque tenía que buscar el dinero para pagar esas pensiones, a mí no me felicitaba nadie. Quiero decir que cuando estemos en un gobierno, raro es que alguien quiera ser ministro de Hacienda. Raro es. Aunque penséis que el ministro de Hacienda o los ministros o las ministras de Hacienda son los que tienen más poder. Y porque tengan más poder lo quieren ser todos. Os digo que no. Cuesta trabajo
buscar un concejal o una concejala de Hacienda y cuesta mucho trabajo un consejero o una consejera de Hacienda y cuesta mucho trabajo un ministro o una ministra de Hacienda. Cuesta mucho trabajo porque el gasto es agradable. Si nosotros vamos a montar una fiesta, el que la monta es estupendo. Ahora que dice, venga, 20 euros cada uno, no vea lo que le ha tocado al que tiene que recaudar los 20 euros. Porque lo que tiene que tener es una libretita preguntando perfectamente quién paga y quién no paga, porque como se lo olvide uno, lo tiene que pagar él. Por eso hay una máxima constitucional que, fijaros bien, nuestra Constitución, bueno, yo iba a decir reciente, tan reciente ya no es nuestra Constitución, pero solamente ha tenido una gran reforma. Una sola reforma. Ese artículo 135, esa reforma, lo que viene a exigirnos a nosotros, en cumplimiento también de una exigencia y de un principio europeo, es que el ingreso tiene que ser al gasto, igual al gasto público. No puede existir déficit. Después ya veremos que sí puede existir déficit, que no sea un déficit estructural, coyuntural y no excesivo. Pero bueno, lo que viene a decir es usted, y es muy fácil. Tú sales por la noche con tus amigos y tú no puedes gastar más de lo que llevas en el bolsillo, porque si gastas más es que lo tienes que pedir prestado a alguien que va contigo o lo tienes que dejar como deuda tuya en algún sitio. Por lo tanto, ya al día siguiente tienes que buscar dinero para pagar esa deuda. Lo que queremos es que las administraciones no se endeuden, y esa es la máxima. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, o que yo me hago con esto, es: ¿consideramos mejor gobierno municipal el que dispone de un gasto per cápita superior al de otro municipio? ¿Vosotros qué pensáis? Si yo os digo que Málaga gasta 900 euros por habitante y Marbella 1.500, ¿qué municipio es mejor? Venga, Marbella, ¿no? Porque gasta más, hay más gasto público, parece que gasta más. Siempre que no exceda lo que pueda pagar, bien. Pero si gasta 1.500 euros por habitante, es porque lo ingresa, ¿no? Claro. Y si lo ingresa, ¿a quién se lo quita? A los habitantes. Es decir, se lo quita a los habitantes y lo gasta. Gastan 1.500. Si nosotros gastamos 900, le quitamos 900. Parece que hay menor presión fiscal. Pero ¿no pensáis vosotros que todo depende de la calidad del servicio que se dé? ¿No es hora ya de decir, vamos a buscar eficiencia en los gestores públicos? Porque a veces es muy importante. ¿Vosotros os subís en los autobuses de Málaga? ¿No? Bueno, pues, ¿alguien ha viajado a Nueva York? ¿Quién ha viajado a Nueva York? ¿Tú te has subido en autobús en Manhattan? ¿Te has subido? Bueno, pues yo os recomiendo que subáis un autobús de Manhattan. ¿Qué pensáis? ¿Que el autobús de Manhattan es mejor o peor que el de Málaga? Es infinitamente peor. Infinitamente peor. Un autobús en Manhattan puede tener de periodo de amortización 20 años. En Málaga no tiene más allá de 6 años. Es decir, los autobuses de Málaga son carísimos, porque tienen aire acondicionado, seguridad. Estamos pagando un gran servicio. Bien, vosotros pensáis que el autobús, cuando dicen que vale 1 euro, por ejemplo, subirse, ¿es caro o es barato? Tú dices, bueno, es caro, todo es caro, pues si que debe ser gratis. Bueno, pues fijaros bien, cada vez que se sube alguien en autobús, los demás ciudadanos que no nos subimos, pagamos la misma cantidad. Pagamos otro euro. Fijaros bien, ¿eh? Cada vez que un señor se sube, todos los que no nos subimos pagamos 1 euro. Así que no nos creamos que somos felices para decir, no, yo no pago, yo no me subo. No, no. Tú no te subes, pero tú sí pagas. Tú sí pagas 1 euro. ¿Veis? Eso... ¿Qué? Sí. Sí, allí metro, pero el metro en Manhattan, voy a decirte, no va a tener ni punto de comparación con el supermetro que vamos a tener aquí. Un metro que al final lo que nos va a comunicar es una recta, ¿no? Es decir, no es una estructura de metro que se extienda por toda la ciudad. El tema del transporte público es un tema fundamental en todas las ciudades, porque es verdad que evita mucho la contaminación de las ciudades y la densidad de la circulación, ¿no?
y eso es cierto, ¿no? Pero que penséis que el coste de los transportes públicos en el mundo es de los mayores problemas que tiene el mundo. Los mayores problemas, nosotros no los percibimos, pero son los problemas más graves que tienen las grandes capitales. Fijaros bien, ha sido también noticia hace una semana, ¿qué pasó en París? ¿Os acordáis, no? París tuvo que tomar una decisión urgente, pero esa decisión Madrid estuvo a punto de tomarla hace un año y medio. Hace un año y medio, Madrid la tenemos aquí al lado. Nosotros tenemos la fortuna de tener un Mediterráneo que la ciudad no se expande en el sur. Entonces la contaminación a nosotros será muy difícil que la tengamos, ¿no? Pero el problema del transporte es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque el transporte cuesta muchísimo. Ya veremos una cifra y os vais a quedar alucinados, ¿no? Entonces, yo lo que quería deciros es que nosotros lo que tenemos que tener es una mentalidad, primero, amplia, es decir, nosotros somos europeos. Y europeos no es porque estemos en un continente que se llama Europa, somos europeos porque estamos en una nación, es una nación que es como los Estados Unidos de América, pero aquí son los Estados Unidos de Europa. Y tenemos que pensarlo. Y pensar, en principio, ya en ese sentido es preocuparnos por ese territorio que es la Unión Europea. Esa Unión Europea está dentro de una estructura territorial que es Europa. Europa, fijaros bien, es... ¿Vosotros dónde pensáis que nació la civilización? ¿Dónde empezaron a nacer las ciudades, los asentamientos y la gente que se unía? Empezó a nacer en Persia, vamos a llamarle en este Oriente Medio, este Oriente cercano. Nació allí provocado más bien por temas religiosos, temas también militares, pero Europa fue realmente el tránsito de todo. Por Europa pasaban de Oriente hacia África, de África hacia Oriente, y Europa se convierte realmente en un flujo de civilizaciones y de poblaciones que la enriqueció de tal manera que fue realmente el motor del mundo, siempre lo ha sido. Y ahí tenemos grandes ejemplos de dónde vamos, de lo que son las ciudades, ¿no? Pero tenemos que pensar que aquí en Málaga lo primero que hubo fue un asentamiento de gente que se asentaron aquí cerca de un río, 20, 30 personas que cazaban y tal, pero después empezaron a configurar ciudades. Vinieron de todos sitios, fenicios, vinieron cartagineses, vinieron romanos, vinieron de todos sitios, ¿no? Vinieron visigodos, vinieron de todo. Pero eso es enriquecedor, eso nos ha dado una gran riqueza cultural. Nosotros no hay ciudad que vosotros vayáis en España que no tenga un arte musulmán, arte romano, arte gótico, arte de muchísimas culturas. Eso nos ha hecho también importante. Pero sí quiero que conozcáis que es en Europa donde empiezan a nacer las ciudades. Las ciudades nacen de una manera característicamente muy militar, es decir, se hacen unas murallas no porque queden muy bonitas, se hacen una muralla porque hay que defenderlo. Y no creáis que se hacen unas murallas porque son muy bonitas. Fijaros bien que en aquel tiempo, hablo básicamente de la media, las poblaciones, esas ciudades amuralladas, tenían un padrón de habitantes. No podían entrar a la ciudad quien no estaba empadronado en la ciudad. El padrón de habitantes, si tenían un control de la gente que vivía en la ciudad, ¿no? Bueno, pues esos son los antecedentes de las ciudades. Y las ciudades después empezaron a tener sus fueros, es decir, tenían pues sus constituciones, pequeñas ciudades, se convertían en ciudades-estado y Europa ha tenido ciudades que han sido países, Venecia, Roma, esas son las ciudades. Málaga no ha llegado a serlo, pero fijaos, Málaga llegó a ser un cantón, o por lo menos se proclamó como cantón, duró muy poco, pero que la intención muchas veces de las ciudades es ser independientes, ¿no? Pero bueno, lo que quiero deciros con esto es que la historia de las ciudades es muy bonita estudiarla y ver cómo hemos llegado a lo que hemos llegado ahora mismo, ¿no? Cómo el tránsito hacia la ciudad es importante, porque yo me pregunto, ¿vosotros pensáis que la Europa que tenemos ahora, la Unión Europea, es el producto de la suma de unos estados o es la suma de unos pueblos y ciudades? ¿Sí? ¿Qué es más importante, las ciudades o los estados? Los estados, cuando se constituyen como estados, son el producto de la suma de los pueblos.
Pero los pueblos no tenían una política única, es decir, no tenían una política sanitaria, una política de comunicación, una política de guerra. Entonces se unen los pueblos primero para defenderse, se hacen fuertes y se hacen los estados, se hacen los reinos, y se suman los reinos. España se hace así, suma y productos de muchos reinos, ¿no? El reino de Galicia, el reino de León, el reino de tal. Y fijaros bien que muchas veces se comenta en esto, os comento porque, bueno, lo he estudiado muchas veces, el producto de las autonomías es el producto de estos reinos que tuvimos. Murcia fue un reino y por eso Murcia tiene una comunidad autónoma. Andalucía no fue un reino, fue muchísimos reinos. También. Pero también yo muchas veces cuando hay todo este problema también ahora mismo con Cataluña o incluso con el País Vasco, porque fijaos, el País Vasco no fue un reino, perteneció a Castilla. Si lo estudiáis veréis cosas muy significativas, o como Cataluña no fue nunca un reino también, ¿no? Así que es importante estudiarlo, ¿no? Pero la Europa, fijaos bien, la Europa actual es una suma de muchos municipios. Francia, como os pongo aquí, cuenta actualmente con 36.500 municipios. Alemania cuenta con 14.500 municipios. Y España tiene 8.100 municipios. Esto cambia la foto cada 30 o 40 días, porque se segrega un pueblo o un pueblo se adiciona a otro pueblo y forman un solo pueblo. Italia también tiene. Después hay países que tienen muy pocos pueblos, muy pocos municipios. Suecia o Finlandia tienen muy poco. Evidentemente, la orografía y la temperatura, el clima que hay, hacen que haya poca población. Pero descendía esto, lo que es Europa, a lo que es la Unión Europea. Debemos de conocer que la Unión Europea, que es nuestro Estado, con Croacia, que entró en el año 2013, somos ya 28 países, pero somos 505 millones de habitantes. Somos 505 millones de habitantes. Somos la tercera potencia del mundo en habitantes, solamente superada por China y la India. Por detrás nuestra está Estados Unidos. Pero si nos vamos a la capacidad de producción, somos el primer potencial en Producto Interior Bruto del mundo. Y nos sigue Estados Unidos. Estados Unidos no está por delante nuestra. Es decir, que esto de la Unión Europea es algo importante, ¿eh? No pensemos solamente en que políticamente es interesante, es que económicamente también es muy importante. Bueno, pues nosotros estamos dentro de eso, ¿no? Y España apostó en la Constitución, como yo os digo, por un país que se configuraba como suma de pequeños estados, que son las comunidades autónomas. Y nos dio esta configuración. Esto es nuestro país, ¿eh? Nuestro país tiene un estado, 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, 38 diputaciones, 3 diputaciones forales, 11 cabildos, 8.000... Bueno, lo que vengo a decir, como pongo en la figurita aquí, es que uno después se tiene que volver loco cuando debe de comunicarse con alguien. Yo le decía esta mañana a unos políticos que estaban sentados planeando cosas, digo, mira, tenéis que pensar siempre en el ciudadano, no pensar en qué trámites hay que poner y qué licencias hay que solicitar. Un ciudadano, cuando quiere emprender una actividad económica, se tiene que enfrentar con a lo mejor 114 trámites en España. Nosotros somos, a lo mejor, no sé la cantidad de trámites que necesitamos para abrir un negocio, cuando a lo mejor en Estados Unidos necesitan 12 trámites. Esto nos lleva a todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir el libro de matrícula a la Seguridad Social, la autorización a la Junta de Andalucía para no sé qué, el ayuntamiento. Cuantos más somos, pues más complicaciones. Yo siempre digo que nosotros los funcionarios, a veces para justificar que nuestro sueldo, pues ponemos dificultades, ponemos trabas, porque es que si no las ponemos nos van a decir, entonces ¿para qué estáis? Tanto es así que una vez en este ayuntamiento, y muchos, una directiva europea nos obliga a mejorar los trámites en las licencias de apertura, para que las licencias de apertura se hicieran como se hace en el mundo anglosajón y también en Estados Unidos, por una declaración responsable. Yo siempre lo decía, digo, en Estados Unidos tú abres una actividad, declaras bajo tu responsabilidad que cumples los requisitos y te dan la licencia. Hombre, salvo que tu actividad sea pues, hacer bombas, ¿no?
Pues mira, usted hace bomba, no, hacer bomba tenemos que revisarlo. Bueno, aquí se pedía una cantidad de trámites para simplemente abrir un bar, que era tremendo, tremendo. Bueno, pues llega una directiva europea que dice que eso es así. Entonces yo, obviamente digo, bueno, el departamento que hay ahí de licencia de apertura, fuera, que se queden de los 24, que se queden 4. Bueno, ¿qué hábiles son? Al final, bueno, pasan los meses y entonces yo lo que hago es decir, bueno, la tasa que se paga tiene que bajar, porque si antes había 20 y tantas personas y esas 20 y tantas personas costaban un dinero, se traducía en la tasa, digo, bueno, pues si ahora son 4, la tasa hay que bajarla. Cuando voy a decir que la bajan, dicen, no, no puede bajarla porque siguen los 24 allí. Digo, ¿siguen los 24 en el departamento? Sí, porque ahora lo estamos dedicando a la inspección. Digo, ¿cómo a la inspección? Sí, porque ahora ya es una declaración responsable y después ya salimos nosotros a la calle a inspeccionarlo. Digo, joder, ¿veis lo que somos los funcionarios? Tenemos que justificarnos, es que si no parece que nos despiden, no nos van a despedir, ya nos ubicarán en otro sitio. Pero posiblemente es mi opinión. Tenemos un país altamente complicado. Fijaros bien, y en esto los voy a hacer una demostración. Nosotros tenemos ahora mismo en España 54 diputados que elegimos nosotros que están en Europa. Elegimos 616 miembros a las Cortes Generales, diputados y senadores. Elegimos también 1.268 parlamentarios. Elegimos 1.038 diputados en las provincias. Y en los municipios tenemos a 68.462 concejales, de los cuales 8.100 son alcaldes. Es decir, tenemos 71.500 representantes. Eso sin contar con los cabildos de islas. ¿Son pocos? ¿Son muchos? Yo creo que son muchos. Pero porque este es el país que hemos elegido, ¿eh? Un país de comunidades autónomas. Y eso genera todo esto, ¿no? Pero estos son nuestros representantes, pero tenemos también unos gobiernos que nos gobiernan. Y el gobierno es un gobierno central, con un presidente y su gobierno. Tenemos 17 gobiernos autonómicos, que son 17 presidentes y sus gobiernos. Tenemos 2 gobiernos de ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, con 2 presidentes y sus gobiernos. Tenemos 52 presidentes de diputaciones, cabildos y sus gobiernos. Y tenemos 8.112 alcaldes y sus gobiernos. No sé, yo quizás a lo mejor me sale la vena de economista siempre y digo, esto nos cuesta mucho porque somos tan malos, si nos tienen que gobernar tanta gente. Está bien que nos gobiernen, si nos gobiernen porque tenemos que exigirle a alguien que nos aplique ese gasto público de alguna manera. Pero posiblemente tengamos que reflexionar, y como está este señor delante del laberinto, bueno, pues a lo mejor mejorarlo. Es decir, bueno, pues a lo mejor la mejora es buscar un diseño de la estructura territorial del Estado español mejor, ¿no? Ese reparto competencial del Estado, según nuestra Constitución, es así y es como es. En nuestra Constitución dice que las competencias las tiene el Estado y las comunidades autónomas. No las tienen las entidades locales. No las tienen. Las tienen las entidades locales en tanto que haya leyes que les den competencia. Leyes inferiores a la Constitución. Entonces, la Constitución le da la competencia en el artículo 137 al 142 a las comunidades autónomas y al Estado. Ahí es donde están las competencias. Y entonces después, por ley, le da a las entidades locales unas competencias. ¿Y qué les dan? Yo voy a ser muy duro, Voy a ser muy duro, Y se lo digo también a los políticos. Digo, os dan lo que no quieren. Os dan lo que no quiere el Estado y lo que no quieren las comunidades autónomas. ¿El qué? Quitar la caca a los perros, limpiar las calles, quitar el botellón, poner multas por ruido de los bares. Eso es lo que hacen. Sí. Transporte público de viajeros, que eso es complicadísimo, porque cada vez que hay una huelga de autobuses, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Limpieza de las calles, recogida de la caca y la porquería de las casas. Ya sabéis lo que pasa cuando hay una huelga de limpieza, ¿no? ¿Qué se queda en las ciudades? Con lo peor. ¿Pero por qué se quedan con lo peor? Porque en el convite, los que han comido han sido el Estado y las comunidades autónomas. Y después han dicho, bueno, ¿qué le dejamos a los ayuntamientos? Bueno, pues hacemos una ley y le damos sus competencias, ¿no? En este proceso descentralizador, fijaos bien que el Estado en el año 81 tenía casi todas las competencias, ¿no? En el 2011 se ha quedado sin competencias y la ha pasado a las comunidades autónomas. Básicamente las entidades locales siguen teniendo las mismas competencias.
Ese es el 12%, ese 12% es del gasto público, de lo que se gasta en España en gasto público. Entrando un poco ya en materia, y ya descendiendo, pero ya tenéis un escenario que veis que es un escenario complicado, complejo, difícil, donde las entidades locales se van a dedicar a hacer cosas muy complejas en lo local. Fijaros bien que las fiestas populares, es muy bonito, ¿no? Pero las fiestas populares es un problema. Eso no tiene la competencia del Estado, no la tiene la comunidad autónoma, se la dan a la ciudad y tú dices, qué bonito. No. Las fiestas populares tienen graves problemas, son grandes problemas de concentración, de gente, donde hay accidentes, donde puede haber muchísimos problemas. Y eso que parece que es bonito, después se traduce en un gran nivel de gasto. Un gran nivel de gasto. Y fijaos bien que os voy a decir otra cosa, que es la ley o el principio del intercambio desigual. Es decir, el Estado, las comunidades autónomas, cuando quieren políticas de fomento del empleo, son los ayuntamientos los que gastan dinero sin tener competencia. Y os comento una cosa. Vosotros veis que vienen más cruceros, por ejemplo, ¿no? Cruceros. Cada crucero, ¿cuánta gente trae? 2.000 o 3.000 personas, ¿no? 2.000 o 3.000 personas desembarcan en el puerto de Málaga y se van hacia la ciudad. Es como si fuera una pequeña invasión de los troyanos, ¿no? Van a comprar, ¿no? Y a gastar, ¿no? ¿Esto es bueno para quién? ¿Para quién? Para los comerciantes, efectivamente. Y segundo, ¿para quién? Para el pueblo. ¿A quién le llamas pueblo? ¿No? No, es decir, si tú compras, ¿qué es lo que estás pagando en la compra? ¿Qué impuesto estás pagando rápidamente? El IVA que es un impuesto ¿de dónde? ¿Del Estado, de la comunidad autónoma o del ayuntamiento? Del Estado. Después el Estado lo reparte, ¿eh? Después es verdad que hay una cesión a la comunidad autónoma. Bien, si el primero que paga es un IVA. Pero segundo, si hay mucha demanda y el comerciante tiene que colocar a otra persona en el mostrador y tiene que colocar a una persona, ¿quién está ganando? El Estado otra vez, la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque coloca a un trabajador que lo saca de desempleo y encima las cotizaciones sociales. Tiene que pagar las cotizaciones sociales. Entonces yo sigo esperando, digo, bueno, voy a esperar a ver qué le llega al ayuntamiento. Después veremos rápidamente los impuestos, que no le llega nada. Pero el ayuntamiento sí tiene que limpiar las calles que ensucian, poner policías para que tengan seguridad, ponerles guías para que los puedan guiar por la ciudad. Eso le llamo yo el intercambio desigual. ¿Veis? Pero está bien hecho, estratégicamente está bien hecho. Es decir, los que han comido en la mesa han sido el Estado y las comunidades autónomas. Se han repartido lo que es suculento y lo que no les gusta, pues lo han dejado a las entidades locales, ¿no? Esto es el reparto que ahora mismo tenemos en nuestro país de los impuestos que van al Estado, los impuestos que van a las comunidades autónomas y los impuestos que están en las entidades locales. En las entidades locales nos centramos que tenemos el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de vehiculación mecánica, el impuesto de actividad económica, el impuesto de construcción de instalaciones y obras, el impuesto de variación de los terrenos de naturaleza urbana, el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Ese es el impuesto de plusvalía. Son los impuestos que nutren la suficiencia financiera de los ayuntamientos, ¿vale? Y estas son las tasas. Bien, nosotros con esos impuestos lo que tenemos que cubrir son las competencias que tenemos en los ayuntamientos. Eso es el dinero que tenemos para gastar en el ayuntamiento en las competencias del ayuntamiento. Como veis, si yo os dijera que las comunidades autónomas, veis que tienen una serie de impuestos, impuestos de sucesiones, patrimonio, tal, bueno, pues mientras que los ayuntamientos, fíjalo bien, el 60% más o menos de sus ingresos proceden de sus impuestos propios, en las comunidades autónomas no creo que llegue al 10 o el 12%, no tengo bien estudiado, pero es muy poco, porque casi la fuerza de los ingresos de las comunidades autónomas están en los tributos cedidos. En los tributos cedidos. Bien. Bueno, voy a pasar rápido esto porque no nos va a dar tiempo, pero las competencias, después vemos que las competencias pueden estar muy solapadas. Es decir, las competencias, después los ayuntamientos hacen competencias que no son propias de los ayuntamientos, le llaman competencias impropias. Son competencias que no son suyas. Yo, por ejemplo, os digo, mira, la ley establece que los ayuntamientos no tienen competencia en empleo, por ejemplo.
no tienen competencia de empleo. El ayuntamiento se ha gastado el año pasado 4 millones en el Instituto Municipal de Fomento del Empleo, en el INFE. ¿Y por qué se ha gastado 4 millones en el INFE si no tiene competencia en el empleo? Bueno, porque políticamente es un tema importante y, bueno, pues el gobierno municipal decide apostar por esa competencia. ¿Por qué? Porque es una competencia concurrente. Bueno, queda bien, ¿no? Si fuera una competencia que no estuviéramos todos de acuerdo, estaríamos cogiendo al gobernante y poniéndolo en los tribunales por malversar los recursos, es decir, por no utilizarlos adecuadamente. Pero el empleo queda bien. Pero quiero deciros que a los gobiernos locales lo que mucha gente le exigimos es que lo que se dediquen es a centrarse en las competencias municipales y dar adecuadamente las competencias municipales. Los que os traigo aquí lo que son las competencias propias de los ayuntamientos y las competencias obligatorias. Las competencias obligatorias en el Estado español también hay otros Estados miembros de la Unión Europea que siguen este esquema. Este esquema, fijaos también, está copiado en otros países sudamericanos. La legislación sudamericana está copiada en el tema local, municipal, de España. Bien. Entonces, hay unas competencias que la tienen que tener todos los municipios. Da igual la población que tenga. En España hay municipios de 3 habitantes. 3 habitantes. Si quitas al alcalde, se quedan 2. Y si quitas al concejal, se queda 1. Un ciudadano, un concejal y un alcalde. Pero hay 3, ¿eh? Bueno, pues eso tiene que tener capacidad económica para tener ese pueblo de 3 habitantes, alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de domicilio, alcantarillado, acceso. Bueno, es imposible. Hay ayuntamientos en España que es imposible. Es imposible que hagan eso. Y eso la legislación se los obliga a todos, da igual. Después, ya por el número de habitantes, les dice, aparte de eso, tienen ustedes que hacer esto, después tienen que hacer esto, y ya si tienen ustedes más de 50.000 habitantes, tienen que hacer todo lo anterior y tal. Esos son los obligatorios, pero los obligatorios no quiere decir que no hagan estos otros. Estos otros también lo pueden hacer. Lo pueden hacer siempre que tengan viabilidad, tengan capacidad económica para hacerlo. El Ayuntamiento de Málaga está en el presupuesto. Fijaros bien, el presupuesto de este año son 692 millones de euros. Los vamos a obtener de esta manera. Les vamos a meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos en impuestos directos 213 millones, 14 millones en impuestos indirectos, en tasa y otros ingresos 167 millones, en transferencias corrientes. ¿Transferencias corrientes qué son? Las transferencias corrientes son las transferencias que recibimos de fuera. Básicamente son la participación en los tributos del Estado y la participación en los tributos de las comunidades autónomas y las transferencias que podemos recibir de la Unión Europea. Esos son 252 millones. Pero si fijaros bien que si sumamos lo anterior, que son un 30, un 24 y un 2, son un 54, un 56%, son recursos de los ciudadanos malagueños, lo que estamos poniendo. Veréis que después las transferencias solamente es el 36. Las comunidades autónomas es todo lo contrario, las comunidades autónomas viven de las transferencias. Fijaros bien que después ingresos patrimoniales tenemos un 4%. Ingresos patrimoniales es la capacidad que tenemos nosotros de rentabilizar el patrimonio. Concesiones administrativas, venta de licencias, no licencias como tasas, es decir, zonas que podemos alquilar. Que os pongo como ejemplo lo que pueden ser todos esos chiringuitos que veis en las zonas de playa, pues son concesiones administrativas. Al final, bueno, pues revalorizamos o sacamos valor a nuestro patrimonio. Enajenación de inversiones reales, pues vendemos también patrimonio, que no es mucho, como veis. Transferencias de capital. Transferencias de capital son las cantidades que recibimos de fuera del sector, de fuera de nuestro municipio, pero van vinculadas a una inversión. No pueden gastarse en gasto corriente. Es como si yo, que soy tu padre, te doy el dinero, pero para que te compres el coche. Distinto es que te dé el dinero y te diga, y gasta donde lo quieras. Si te doy, toma, 15.000 euros y gástate donde tú quieras. Pero otra cosa es que te diga 15.000 euros, pero es para comprar el coche. Tienes que comprarte el coche, me tienes que justificar el coche. Esas inversiones de capital. Y luego los activos financieros, pues en este caso es la posibilidad que podamos tener de solicitar créditos. Pero esto se traduce en otra cosa. Tenemos un presupuesto de gastos, fijado bien, un poquito inferior. Nuestra intención es no solamente tener equilibrio, sino que tengamos superávit. Y nos gastamos 292 millones en personal. Son funcionarios. Esos son funcionarios.
Y los funcionarios, las retribuciones medias, ya tendríamos a lo mejor ocasión para hablar de las retribuciones medias de tipos de funcionarios, policías, bomberos, y veréis que no está nada mal. Compra de bienes y corrientes y servicios son 252 millones. Bueno, en el fondo veréis que variación de pasivos financieros es lo que vamos a amortizar de crédito, pero fijaos bien, esto es un reflejo de nuestro país. Nosotros no estamos, todo en el año sabemos que tenemos que amortizar 50 millones de euros. Amortizar dinero que hemos pedido para inversiones. Porque nosotros, el ayuntamiento solamente puede pedir dinero para inversiones. Eso es dinero que está en la ciudad, pero tenemos que amortizar. Pero es que en intereses, ido hacia arriba, 23 millones. Bien, bueno, pues si veis las cuentas del Estado, os da vértigo. Os da vértigo. La cantidad que tiene para amortización de letras, bonos y lo que tiene para intereses. Solamente para que reflexionáis, los intereses del presupuesto general del Estado para este año son más elevados que el gasto para desempleo. Fijaros bien, un país con 4 millones de desempleados. Es cuestión que vamos, un economista se pone los pelos de punta. Es un tema que hay que reflexionar. Bueno, pero descendiendo sabemos que los recursos municipales son los que están aquí, os reflejo, pero básicamente son los tributos, los precios y la participación en los tributos del Estado. Básicamente los tributos propios son las tasas las tiene el Estado también y las tienen las comunidades autónomas, las contribuciones especiales no voy a hacer alusión porque es una figura, fijaros que es poco utilizada, pero yo creo que va a ser más utilizada en el futuro. Y los impuestos, que son los obligatorios y los no obligatorios en los ayuntamientos y los recargos municipales. La participación nosotros tenemos los ayuntamientos una participación en los tributos del Estado que se basa en estos tres grandes paquetes. Para que lo sepáis, esto ya tendréis ocasión alguna vez de estudiarlo cuando tengáis que trabajar en el tema de asesoría fiscal o si estáis trabajando en la administración pública. Pero básicamente hay tres modelos. Hay un modelo que se llama variables. El modelo de variables son los municipios más o menos pequeños, municipios de menos de 50.000 habitantes. Yo os pongo aquí los municipios de 75.000 habitantes y los que son capitales de provincia. Esos tienen un régimen común que se llaman de gran población. Esos tienen una fiscalidad respecto a las transferencias de manera diferente. Y lo de régimen común es como una tarta que se reparte, tiene un dinero y se reparte en base básicamente al número de habitantes. También hay otras variables, como el esfuerzo fiscal, hay otras, pero básicamente el número de habitantes. Eso se reparten y reparten una cantidad. Ya veremos que no es muy importante. En el régimen de participación de las grandes ciudades sí tenemos dos grandes pedazos en la tarta. Uno que es la cesión de impuestos. Tenemos, fijaos bien, nosotros de lo que recauda el Estado de IRPF cogemos el 2,1%, el Ayuntamiento de Málaga, de lo que se declara aquí de la renta, del IVA 2,3% y de los impuestos especiales el 2,9%. Mi primera pregunta que yo hago con esto de la cesión de impuestos, y también yo no sé cómo no se lo hace en la comunidad autónoma. Si yo resulta que voy a participar en el IRPF y ahora me viene el presidente del gobierno y me dice que va a bajar el IRPF, ¿qué le tengo que decir yo al alcalde? Digo, alcalde, ten cuidado, que como la recaudación del IRPF, te va a bajar la cesión de impuestos. Por lo tanto, si antes tenías 200 millones de euros, piensa que el año que viene vas a tener 180. Quiero decir, la corresponsabilidad fiscal entre administración del Estado, administraciones autonómicas y administraciones locales es muy importante, pero volvemos a estar las administraciones locales como invitados en la cena. Si yo planifico, fijaros bien, tanto es así que yo planteo un recurso, o planteo un recurso al Ayuntamiento de Málaga, le planteamos un recurso al Estado español, porque en el año 2008 y 2009, el gobierno que había en aquellos momentos, le salió mal las cuentas, nos dio un dinero de anticipo y después hizo unas medidas que fue el cheque bebé, una serie de medidas de devolución de IRPF y después se dio cuenta, políticas de gasto, después se dio cuenta que bajó la recaudación. Y cuando bajó la recaudación y tuvo que ceder los impuestos, a las comunidades autónomas dijo, oye, que me he equivocado, que me tenéis que devolver dinero. Y a los municipios, oiga, que me he equivocado, me tenéis que devolver dinero. Y nosotros dijimos, pues si es que el dinero no lo hemos gastado ya. Es más, no lo hemos gastado en pagar impuestos.
Porque hemos comprado cosas, hemos pagado el IVA, hemos contratado personal, hemos pagado el IRPF, hemos pagado la Seguridad Social. Bueno, vamos a hacer una cosa, o lo pagamos por el neto, vamos a descontar lo que hemos pagado. No. Entonces yo le decía, digo, ustedes son unos usureros, esto es peor que un banco. Es decir, ustedes lo que les conviene es equivocarse, porque se equivocan, me lo dan, me lo gasto y después me lo piden. Y cuando me lo gasto, lo que estoy es inyectándole dinero a ustedes. ¿Veis? Lo que vengo a decir con esto es que el régimen de cesión y de participación, tanto de la comunidad autónoma como de los ayuntamientos, en estos momentos es una zona criticable, es una zona débil, una zona gris donde hay mucho debate. Eso nada más que tenéis que coger los periódicos para que veáis que Cataluña quiere una modificación del régimen fiscal, los vascos también, los gallegos también, los andaluces también, o los municipios también, ¿no? Y este es el formato de la participación en las comunidades autónomas. En la Junta de Andalucía tenemos un formato muy similar. Aquí es un poco más extraño, porque aquí las ciudades, cuanto más grandes son, menos reciben por habitante. Cosa que no es normal en la Unión Europea, porque no estamos hablando de un fondo de nivelación. La Junta de Andalucía después tiene un fondo de nivelación para nivelar los territorios, porque los territorios no son iguales y tenemos que ayudar a poblaciones que son más débiles, pero para eso ya hay unos fondos. Estos fondos son realmente de suficiencia financiera, esto es lo que dice la Constitución, lo que le obliga la Constitución a las comunidades autónomas. Entonces, esto de darle a un municipio de menos de 5.000 habitantes 120 euros por habitante y a un municipio de más de 50.000, 36, pues parece que no es justo, ¿no? Bueno, para unas comparativas que yo suelo hacer mucho es para que nos demos cuenta y que os deis cuenta en qué ciudad vivís. Es que si hacemos un ranking de todas las ciudades, capitales de provincia, y sumamos lo que cada ciudadano paga de IBI y de tasa de basura en una vivienda, Málaga se sitúa de 48 capitales de provincia en la 46. Capitales de provincia, no lo pregunto sino lo digo, hay 52, hay 50 capitales de provincia y 2 Ceuta y Melilla. Bien, de la 48 a 52 no he podido hacerlo porque hay municipios donde no hay información muy correcta. No hay muy correcta. Entonces, 48 son las que sí hay una información correcta de la Dirección General del Catastro, por un lado, que son los valores catastrales, y por otro lado, en todos los municipios, de lo que recaudan por la tasa de basura. Es decir, que Málaga se sitúa en la 46 de 48, en lo que es la fiscalidad de la vivienda y la tasa de basura. Si yo sumo la contribución fiscal por habitante de los capítulos 1, 2 y 3, que son los ingresos, los impuestos directos, indirectos, y las tasas y precios públicos, veo que Málaga se sitúa la 9ª de las 9 mayores municipios de la provincia, en la 6ª de las 8 capitales de Andalucía y la 6ª de las 6 grandes capitales de España, según la liquidación de presupuesto. Es decir, que tampoco hay una fiscalidad muy excesiva. Y respecto, en cambio, del total de gastos per cápita, lo que gasta la ciudad, vamos a ver lo siguiente. Claro, si Málaga tiene una fiscalidad baja, pues al final gasta menos. Gasta menos. Si es que al final, pues Málaga se sitúa en el puesto 8 de las 9 mayores municipios de la provincia, el 5 de las 8 capitales y el 6º de las 6. Es decir, es el que gasta menos de las 6 grandes capitales. ¿Por qué? Porque también es el 6º en fiscalidad. Lo que vengo a deciros es que tenéis que tener ya en la cabeza ingresos y gastos. Y ahora la conveniencia de decir, oiga, si pagamos más, tenemos que tener mejores servicios. O vamos a pagar lo que pagamos con mayor calidad de los servicios, ¿no? Por eso digo, gestionar con menos supone menos gastos per cápita y por ende menos fiscalidad per cápita, ¿no? Os voy a ir terminando porque ya se nos puede aceptar y tampoco quiero cansaros, porque a mí me gustaría haber estado de pie, haber estado charlando más con vosotros y me hubiera gustado incluso hacer una simulación de habernos dividido en 2 zonas y una decir que es el gobierno y en otra que son la oposición, y ahora poneros un ejemplo de que ante un hecho determinado venga a pensar algo y hacerlo y ante un hecho verdad, pero es que después seguidamente iba a decir, bueno, ha cambiado el gobierno, venga, ahora lo mismo, el mismo ejemplo. Y os voy a decir una cosa, iba a hacer lo mismo que hizo el gobierno este. Lo mismo. ¿No hay alternativa? Es que no hay alternativa, es que la alternativa es gastar mejor el dinero. Pero ¿y eso hay que ser de color azul, blanco, amarillo? No. Es decir, cuando dice, bueno, es que hay que atender a los menos favorecidos, pero ¿qué gobierno no quiere atender a los menos favorecidos? Si es que hasta es una función capitalista 100% atender a los menos favorecidos para que gasten.
Estados Unidos tiene una capa de desprotegidos tremenda, con una ayuda sociales tremenda para que gasten. Pero para que gasten... Otra cosa es que tú dices, bueno, ¿cómo lo hago? Es decir, cuando yo veo más gasto social, pero ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga? Los que tenemos que gastar mejor los recursos de los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, esos recursos que no son nuestros, tenemos que gastarlos con la mayor eficacia posible. Que hay que gastarlo con mucha transparencia y muchas cosas, eso está bien. Pero eso está muy bien para los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación son los que venden la transparencia, las noticias... Pero tú te vas a los países anglosajones y lo que exigen es gastar bien. Gastar bien, es decir, oiga, usted cada vez hay que gastar menos y dar más calidad. ¿Esto cómo es? Pues esto es lo que hay que hacer, porque nos encontramos con esto en Málaga. Que Málaga cada día, hay que gastar casi 1 millón de euros, 1 millón y pico de euros. Cada día. Tenemos que... El tema de abastecimiento de agua nos cuesta 75 millones de euros. ¿Y eso quién lo paga? Los que consumen el agua. ¿Y quién son? Pues los ciudadanos de una ciudad. ¿Qué tenemos que decirle a los que gestionan el agua? Oiga, gestione usted que tengamos una mejor agua y a mejor precio. Y a menor precio. Y tú dices, eso es imposible. ¿Cómo que es imposible? Si eso es lo que hacen las empresas todos los días. Todos los días. Y lo que hacéis vosotros todos los días. Buscar, elegir la opción mejor, la opción más rentable, la que sea más barata y la que os satisfaga más. Y nos metemos por todos los sitios para buscar eso. Eso hay que hacerlo. Es muy bonito tener una piscina municipal preciosa, pero que resulta que cueste 3 veces más que una piscina privada. O tú quieres montar una piscina privada para la gente, abierta al público, y no puedes competir con la pública. Pero no puedes competir porque resulta que como yo tengo una subvención al precio del establecimiento de la piscina pública, a ti entrar en la piscina pública te vale medio euro. ¡Joder, qué bonito! Pero es que los servicios esos cuestan una fortuna. Los pagamos entre todos los que nos vamos a la piscina, evidentemente. Pero eso no puede ser. Nosotros tenemos que dar un buen servicio a un buen precio. El urbanismo, pues nos cuesta 61 millones de euros. El urbanismo. Tú dices, bueno, pues a lo mejor no está en el momento para... Pero es que esto es lo que nos gastamos en vivienda, 19 millones de euros. Si es verdad que en vivienda, bueno, pues viviendas sociales se invierte y sobre todo se alquilan muchas viviendas en las cuales hay una renta social muy baja y la gente no puede pagar una renta alta y pagan 100 euros, 200 euros, pero bueno, pero 19. Pero el transporte, lo que decía, el transporte nos cuesta 54 millones. Diariamente son 148.000 euros todos los días. Todos los días nos cuesta eso. Y de esos 54 millones, os digo, 24 millones es una subvención al transporte. Que le tenemos que pagar a la empresa malagueña de transporte. 24 millones. La policía local nos cuesta 55 millones. Fijaros bien. Más policía, nosotros queremos más policía. Que haya más policía y más seguridad. Vamos a duplicarlo. Y queda muy bonito, ¿eh? Yo os divido en dos y digo, mira, vamos nuestro lema electoral va a ser que en vez de 1.000 policías vamos a tener 2.000 policías para que tengamos más seguridad en las calles y más no sé... venga. Pues eso supone que en vez de gastar 55 gastamos 110. 110 millones. ¿Ahora dónde lo sacamos? Pues tenemos que ver dónde lo sacamos. La limpieza es limpiar, no recoger la basura. Limpiar las calles, lo que ensuciamos, los chicles que tiramos, cuesta 46 millones de euros. Los bomberos nos cuestan 22 millones de euros. Los bomberos, ¿eh? Hagan o no hagan. Ojalá que no se incendien las cosas, pero 22 millones de euros, si yo los pusiera en peseta de la antigua, os iba a dar vértigo. Lo que es vértigo. 22 millones de euros. Recoger la basura de las casas valen 22 millones de euros. El tratamiento de residuos en el vertedero vale 18 millones de euros. El alumbrado público, que se lo pagamos a una empresa privada, son 12 millones de euros. La cultura, el turismo, el deporte, la educación, la juventud, 50 millones. Esto está fiscalizado, ¿eh? Los derechos sociales, 43. La promoción empresarial del empleo, 25. Esto es un dinero importantísimo que nos tiene que hacer reflexionar. Y ese dinero, ese que habéis visto, se obtiene de esto. Se obtiene por aquí. Es decir, que los mismos que están consumiendo este producto, los mismos que consumen, son los que pagan esto.
que son estas figuras, son los impuestos, las tasas, es decir, los mismos que están recibiendo ese servicio. Entonces tenemos que tener una cultura, o cambiar, empezar a cambiar en esta cultura de la exigencia. Yo siempre digo que no hay que exigir más gasto público, hay que exigir un mejor gasto público. Porque posiblemente, fijaros bien que está muy feo, porque políticamente no es vendible, a lo mejor algún recorte hace falta. Yo he sido administrador de un hospital, ¿eh? Yo he sido administrador de un hospital y os puedo decir cómo desaparecen los tubos de rayos X, que valen una millonada. Cómo desaparece un queso entero, o cómo desaparecen bandejas de comida, o cómo desaparecen determinados productos farmacéuticos. La sanidad es muy cara. Sí, un recorte quiere decir empleemos mejor los recursos, no quiere decir que demos peor calidad asistencial. Pero daos cuenta que en todo esto siempre hay estos invitados en la cena, es decir, hay alguien que necesita de ese gasto público, que son los ATS, los médicos, no sé cuántos, que les interesa también que el pastel sea muy grande, evidentemente. Pero nosotros es que no somos un país de primera división, ¿eh? Somos lo que somos. Mira, cuando he estado yo director de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería, tuvimos que parar en seco, sobre todo a los ingleses que venían a la Costa del Sol y a la Costa Levantina, a los hospitales, a temas de oftalmología, odontología, a tratamientos donde había que ponerles determinada material quirúrgico costosísimo. Se aprovechaban. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una sanidad que es de puertas abiertas, es decir, tú llegas aquí al aeropuerto, pisas al aeropuerto español y ya está. Yo ahora vuelo... ¿Eh? No, efectivamente, y yo te digo, yo en Estados Unidos, yo tuve un problema, voy al hospital, y por ponerme una inyección, una inyección, $1.000. $1.000. Digo, no, esto está de cachondeo tú. No, es que por esta inyección tenemos que hacer un análisis de sangre, 2 la radiografía, un informe médico, no sé cuánto, no sé, $1.000. Digo, bueno, si tengo aquí, tengo la receta médica, el informe del médico, está. No. Me dice, porque es un negocio también. Entonces, quiero decir que España y los países necesitan saber ese gasto público, dónde lo empleamos, porque el gasto público no es otra cosa que el ingreso público, que es esto, los impuestos que pagamos todos, ¿no? Yo espero tener ocasión para poder, porque fíjate, es donde íbamos a descender un poco ahora, ¿no?, de hablar de los impuestos, ¿no?, de actividades económicas, del impuesto a actividades económicas, del IBI, de los vehículos de tracción mecánica, que son los coches, el impuesto de construcción, instalaciones y obras, que es un impuesto también interesante de explicar, el impuesto de plusvalía, que es también interesante porque es muy anecdótico, ahí viven cosas que son curiosísimas, o las tasas, que también son importantes, y los precios públicos, la diferencia, y explicados un poco lo que es Gestissan, que Gestissan solamente es un organismo autónomo, es una forma de organización como la Agencia Estatal Tributaria, pero en pequeño, donde ubicados en el edificio de Tabacalera, pues realizamos una serie de funciones que vienen establecidas por ley, ¿no? Y tenemos una página web y tal. Bueno, todo eso ya tendré ocasión, si algún día me invitan, y venir y explicaros un poco los impuestos municipales y las tasas también, y contribuciones especiales municipales. Pero lo que yo quería entraros un poco en el mundo de lo local, es decir, en el mundo de lo municipal, los municipios, la importancia que tienen, los servicios que cubren, el tema del gasto público y el ingreso público, contados algunas anécdotas, pero sobre todo que tengáis curiosidad en lo siguiente, ¿no? Y os termino con un lema de Mario Benedetti, que a mí siempre me impactó cuando lo leí, porque es la velocidad que llevamos, la velocidad que lleva el mundo. Vosotros no os dais cuenta porque vosotros mismos tenéis en sí mismos una gran velocidad, pero los que ya hemos tenido una experiencia y hemos recogido muchas veces los cambios, vemos que los cambios se están produciendo a unas velocidades supersónicas. Eso se ve rápidamente en esto. Esto deja de ser bueno dentro de 6 meses o 7 meses. Es decir, ves algo en la televisión y todo cambia. Y es que lo que nos pasa es que cuando aprendemos las respuestas a los problemas,
Han cambiado los problemas. Han cambiado los problemas. ¿Eso qué quiere decir? Es que tenemos que ser rápidos, tenemos que ser muy rápidos, estar muy cercanos del ciudadano, ver lo que pasa en la ciudad y qué está pasando, qué es lo que se quiere, porque si lo que estamos esperando es que desde la tribuna en que estemos cambiar el mundo, no lo vamos a cambiar nunca. Vamos a ir siempre detrás de lo que la ciudad necesita, ¿no? Y en el fondo ya os digo que lo que quería era acercaros un poco al mundo local, ver lo apasionante que puede ser el mundo local, que muchos de vosotros que estáis ahí, a lo mejor, y no lo pensáis, dentro de 10 años o 15 años habéis hecho una oposición y estáis dentro del ámbito local y estáis dentro de una función directiva de un ayuntamiento, pues el Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento de Marbella, y estaréis viendo las situaciones que yo también he visto, situaciones que yo he visto en el Estado, también en la comunidad autónoma. Estuve también de administrador de un gran hospital. Yo fui administrador del Hospital Materno Infantil cuando se inauguró el Hospital Materno Infantil, y yo tenía 27 años. Tenía 27 años y tenía 4.000 trabajadores a mi cargo. Tenía 27 años. Pero yo nunca pensé, con 18 años, que yo iba a hacer eso. Yo con 18 años, fijaros bien, me llamaban el Melena y tocaba la guitarra. Y estaba en la tuna y yo tengo un disco. Yo he cantado y tengo un disco, pero con 18 años. Pero yo con 18 años nunca podía pensar que yo iba a ser administrador de materno infantil. Por eso digo que si aquello corría y te sorprendía, ahora la vida corre que te las pela. Así que hay que estar muy bien preparado, hay que conocer muy bien el entorno, hay que conocer muy bien las tecnologías y hay que conocer muy bien y manejar muy bien los recursos públicos. Es decir, los recursos público-privados, es decir, hay que buscar la excelencia y la eficiencia con la utilización de los menores recursos económicos para obtener el mayor beneficio, ¿vale? Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención y espero veros de nuevo. Bueno, claro, si tenéis alguna pregunta. Nada, nadie tiene ninguna duda. Yo quisiera, Juan Manuel, preguntarte acerca de la reforma fiscal que está por venir. ¿Qué opinión tienes tú al respecto sobre todo del impuesto de sociedades y IRPF, que se está hablando que se va a reformar? ¿Qué es lo que...? Sí, bueno, yo pienso que el informe de los expertos que ha salido es lo que se denomina comúnmente un globo sonda, ¿no? Es decir, es realmente una acción estratégica del Gobierno que realmente en el ámbito local también la hemos hecho. Es decir, nosotros hemos constituido en el mismo momento que se constituye a nivel nacional un comité de expertos aquí en el Ayuntamiento de Málaga, donde están gente de la universidad, gente del mundo privado y expertos en el ámbito local. Y esas sugerencias lo que nos pone un escenario de, vamos a llamarle, de lo necesario. Es decir, porque es verdad que hace falta una gran transformación tributaria, impositiva, en un momento difícil, y además porque asimismo nos lo exige también, como hablábamos antes, el entorno en que estamos, que es la Unión Europea. Pero yo creo que hay una cosa muy clara, quien esté estudiando los impuestos a nivel nacional, que no me quiero meter yo ahora. Sí, hay aquí un tema difícil, que es la seguridad social. Y yo soy funcionario del Estado y funcionario de la seguridad social. Es que la seguridad social es un peso para la actividad económica y el emprendimiento muy alto. Si daos cuenta que más o menos el 40% del salario es cotizaciones a la seguridad social. Hoy leía yo, no sé, un periódico económico, pero a un economista que decía que uno de los mayores retos es la supresión de la seguridad social y que las pensiones se cubran por impuestos. Quiero deciros que hay parte de pensiones que ya se cubren por impuestos. Pero la verdad es que cuando tú hablas con los emprendedores, lo que más les cuesta a los emprendedores es la seguridad social. Un autónomo empieza una actividad, le cuesta muchísimo dinero. De ahí que tengan que buscar cuotas, como llaman ahora, de tarifa plana o lo que fueran para promocionar. Pero otro de los impuestos donde evidentemente hay que hacer una reforma en el impuesto de sociedades. Es decir, no es de recibo que el IRPF sea exageradamente tan importante respecto al impuesto de sociedades. No es posible. Si hallamos después la tributación del impuesto de sociedades medio, pues ahí hay algo que hacer, ¿no? Pero es verdad que una cosa es
lo que decidan desde un laboratorio y después lo que la sociedad es capaz de asumir. Por eso decía que con un ejercicio práctico, que eso lo hacemos mucho en Sudamérica y en Centroamérica, para que se vea, decir, cuando yo les digo, venga, intentad establecer una tasa por recogida de basura, y todo el mundo va a decir, tenemos que cubrir los costes de la basura, esto, vamos, ¿cuántos somos? Claro, dividimos y tal. Y después tú dices, no es tan fácil, no es tan fácil, ahora vamos a ver a qué población vamos, porque tú le recoges la basura a este señor, pero este señor no tiene capacidad económica. Y la capacidad económica la Constitución la valora también. Y en esto, pues hay que valorar también que en el impuesto de sociedades hay muchas cosas también muy importantes y muy interesantes que al Estado también le interesa respecto a la actividad económica. Pero lo que sí es cierto es que fíjate bien que ha dado en el impuesto donde menos le importa a los entes locales porque no participa del impuesto de sociedades. Y también, de alguna manera, a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas están locas por cómo va a salir el resultado del IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Porque viven de eso, viven de las transferencias en gran parte. Y los municipios también. ¿Que se va a reformar? Yo creo que se va a reformar muy poco, porque no hay margen. Y en cambio yo creo que sí va a haber alguna que otra reforma importante en el ámbito local, con el impuesto de bienes inmuebles, o con el impuesto de plusvalía, o con otros impuestos. Pero yo preveo que haya un escenario de fiscalidad a lo mejor más fácil para determinadas capas sociales, producto de la hipótesis de que haya un crecimiento económico que genere más ingresos que ahora no lo están porque están generando gastos. Quiero deciros que, les voy a hacer una simulación, si yo tengo 4 millones de parados, tengo 4 millones que no tributan, no están tributando, pero me están costando. Si yo eso los tengo ya en el círculo de la economía, es decir, en el círculo del trabajo, no me están costando, como decía, no me está costando, que son los intereses de la deuda, y por otro lado, me están tributando al IRPF y me están tributando a la Seguridad Social. Pues por lo menos lo que voy a tener realmente ese círculo ya va a ser un círculo de la excelencia. Y ahí es donde está ese macroescenario que está haciendo el gobierno de decir, en el año 2005 presumimos que va a haber un gran crecimiento, bueno, un crecimiento donde voy a perder ya, voy a bajar los gastos. Evidentemente, la decisión del Banco Central y también de algunas medidas de reforma que han hecho que nuestra prima de riesgo baje y que ahora estemos pagando unos intereses de deuda más bajos, eso ha llevado que lo que tenían previsto pagar pues sea ahora un ahorro. Por lo tanto, ellos tienen un escenario muy complicado, pero que es muy fácil, lo encontráis en una página web de la Unión Europea, se llama Estrategia 2020, pincháis Estrategia 2020, Unión Europea, vais al programa de reforma español, lo pincháis, programa de reforma europea, consolidado fiscal, pum, pum, y veréis que todo está contado de hace muchos meses, todo eso, todo esto que se está hablando, está contado, porque es que estamos en la Unión Europea. Pasa que nosotros, cuando están las noticias aquí y sale en la prensa, ya está eso aprobado por el Consejo Económico, el Consejo Europeo hace muchísimo tiempo. Entonces, yo pienso particularmente que evidentemente sí que habrá una reforma, pero una reforma que se va a producir ante unas elecciones que van a ser las municipales. Hay elecciones de comunidades autónomas, están las europeas ahora, va a haber unas elecciones nacionales después. Es decir, yo no me fío, entre comillas, de modificaciones fiscales ante un escenario de elecciones, porque siempre tienen una gran carga electoral y lo que me gustaría es que hubiera un gran pacto entre gobiernos, entre partidos, para buscar un escenario de fiscalidad que lleve al país a tener los servicios sociales y el gasto público que realmente necesita. Pero quiero decirte que yo creo que la fiscalidad, lo que más nos preocupa a todos, fijaos bien, yo desde mi punto de vista, no es la gente, es el IVA. Porque una de las cosas que ha dicho el comité de Sabio es que digamos, habría que cogerlo como un todo, es lo que hacer por parte. No se puede hacer por parte. parte. Dice que hay que adelgazar como sea los 67.000 millones de déficit que tiene actualmente. Claro, por eso yo he querido el escenario de lo adecuado, es decir, decía, es que ellos ponen un escenario de lo que es lo adecuado, el marco de lo que es lo adecuado. Y eso está muy bien, lo he dicho, que es lo que yo pondría un ejemplo, y eso lo haréis vosotros. Esto es lo conveniente. Pero lo conveniente es difícil hacerlo.
Es difícil hacerlo porque para cualquier cosa hay un conflicto. Fijaros bien, antes, hace muchos años, tú negociabas con una parte y tenías una parte nada más que negociabas algo. Ahora tienes que negociar con 7, 8 grupos diferentes. Mira, hace 20 años el ecologismo no existía. No existía. Ahora, para cualquier cosa, tienes que buscar a grupos que representen al ámbito del medio ambiente. Porque si no, no te sale el producto al final. Y todo esa amalgama de colectivos te lleva a que es lo necesario o lo adecuado a lo posible. ¿Entiendes? A lo posible. Es decir, ¿qué podemos hacer? Pues esto es posible. Y se avanzará pues poco a poco. Vuelvo a deciros, acaba de fallecer pues un presidente de gobierno que los que estábamos en ese momento no veíamos lo que iba a ser este país y lo que estaban pasando. Pero ese señor, después en la historia, te das cuenta la cantidad de vicisitudes que pasó. Tú vivías en otro mundo, en el mundo de la presión para querer más. Y había otro que lo que te daba era lo posible, lo que era posible. Entonces yo creo que en este escenario es lanzar un globo sonda, en el sentido de que esto hace falta y de pronto decir, bueno, pero ya veremos. Entonces, ¿qué se va haciendo? Pues avanzar poco a poco. Mira, evidentemente, esto es un traje que nos tienen que hacer a los españoles y un traje que puede ser a la medida o puede ser un prêt-à-porter, pero aquí tenemos que hacer a veces un traje a medida porque somos 17 comunidades autónomas. ¿Cómo financiamos esto? Somos un país donde tiene una seguridad social que tiene un gran peso. Te das cuenta que la seguridad social es la mitad del presupuesto nacional. La seguridad social, la mitad del presupuesto nacional, lo que gastamos. Que somos un país también muy peculiar, con una historia y todo eso. Tú no puedes cambiar de la noche al día el sistema de fiscalidad, porque es un sistema de fiscalidad, vuelvo a decir, compartido con 17 estados. Es que tú cambias un impuesto y le estás afectando a los catalanes, y le estás afectando. Pero es que daos cuenta de que cuando tú compras esto, tú tienes que darte cuenta que el IVA no se queda aquí. Así que tenéis que ir pensando ya, que aquí pone, dice, hecho en Cataluña. Pues eso que le interesa, pues eso hay que mirarlo después en un contexto de solidaridad. Bueno, pues entonces, ¿cómo hacemos para...? Porque claro, Cataluña tiene ingresos porque yo se lo compro. Pero si usted quiere ser un país, yo se lo compro, pero le pongo un arancel y se lo compro a Soria. La fiscalidad no la puedes medir si no la mides con el gasto, con las competencias. Y ahora mismo estamos, perdonados, en un lío espantoso. Un lío espantoso porque estamos viendo que se han hecho barbaridades, aeropuertos que sabéis que no tienen aviones, autopistas por donde no pasan no sé qué, aves donde no tienen pasajeros. Hemos hecho reinos de taifa donde cada reino ha querido ser igual que el otro y oye, pues España no puede. Entonces ahora hay que dar pasos atrás y recomponer todo eso. Eso es muy complicado. Entonces tienes que buscar la fiscalidad también que vaya con esto que voy a hacer. Una fiscalidad, si no estudias bien para qué la quieres, que son los gastos, mal asunto tenemos. Entonces, la verdad es que estamos en un momento en que tenemos que meditar qué país queremos en materia de gastos, racionalizar el gasto, disminuir el gasto. Por eso digo que el plan, que no es un plan, que es el programa de reformas español, que hay 28 programas de reforma en cada uno de los países de la Unión Europea, es bueno que lo pinchéis, vayáis a la página de poner programa europeo 2013, programa español 2013, y veréis que hay una estrategia que se llama Estrategia Europa 2020, y cada país tiene un plan de reforma. Yo os invito a que leáis el plan de reforma, leéroslo por encima, y veréis que todo eso lo dice ya, todo eso. ¿Una pregunta más? ¿Nada? Bueno, pues despedimos a... Bueno, pues muchas gracias a todos.